Bendiciones especiales para cada uno de nuestros oyentes del programa El Mundo Actual en todo el área metropolitana de Washington, D.C. y por supuesto en diferentes partes del mundo donde es retransmitido el programa El Mundo Actual y sobre todo en nuestro canal de YouTube Antonio Bolaines Oficial. Saludos especiales este miércoles 23 de septiembre, una semana histórica en todos los acontecimientos, sobre todo en cuanto al nuevo orden mundial. Porque fue específicamente en una semana como esta cuando se organizó en 1945 la Organización de las Naciones Unidas y con ello no solamente entró en los preparativos finales el nuevo orden mundial, sino que también con ello comenzó el cumplimiento de aquella gran profecía del profeta Zacarías, quien había dicho en el capítulo 12 que las naciones se unirían para luego venirse contra el pueblo de Israel. Está hablando en una forma amplia del nacimiento de la Organización Mundial de las Naciones Unidas. Esa es una. Por el otro lado, también en este mes de septiembre apenas acaba de pasar los festejos del Año Nuevo Israelí Rosh Hashanah. Un año que trajo grandes expectativas, pero que también se están pasando grandes cosas. Por eso, déjenme compartir rápidamente la palabra y el tema muy importante que tengo con ustedes. Dice así la palabra del Señor: y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que 2/3 serán exterminados y se perderán, mas el otro tercio quedará en ella. A este tercio lo meteré en el fuego, lo fundiré como se funde la plata, lo probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo lo oiré. Yo diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Zacarías 13, 8, 9. Israel en la prueba del fuego. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes en este año trascendental, donde no solamente el pueblo de Israel está dentro del fuego, sino que también todas las naciones. Es por eso que en algunos momentos o múltiples de portales en las redes sociales, hay múltiples de supuestos predicadores que están absolutamente convencidos de que ya inició la gran tribulación. Hemos dicho y hemos hablado múltiples de veces sobre esto. Y tenemos un tema, si esto fuera la gran tribulación, que ineludiblemente compartimos una y otra vez, que lo más parecido al periodo de la gran tribulación, sin lugar a duda, es este año 2020. E inclusive, si tuviéramos que hacer algún, ¿cómo se dice? Algún ajuste, o no ajuste, sino algunas comparaciones, se podría decir, o algunas deducciones, podríamos hablar que este mes de enero, yo diría 28 de enero, cuando el presidente Donald Trump presentó en forma contundente y con éxito, porque desde ese momento para acá, los pasos que se están dando son gigantescos hacia ese pacto histórico y profético que está escrito en el libro de Daniel capítulo 9 del versículo 24 al 27. Por supuesto que ese pacto todavía no se ha firmado total y absolutamente. De hecho, en el programa El Mundo Actual pasado, el miércoles pasado, estoy haciendo un análisis sobre el paso último que se dio en la Casa Blanca esta primera semana de septiembre, previo al Año Nuevo Israelí. Pero todos estos casos han dado enorme, esa es la palabra que estaba buscando, conjetura, enormes conjeturas de quienes están absolutamente seguros que ya estamos en la gran tribulación. Si bien es cierto, estamos pasando momentos difíciles, duros, en diferentes partes del mundo, pero en gran otra parte del mundo pues no se está viviendo las situaciones difíciles
como las que se está probando en Estados Unidos, algunos países de América Latina. Y aunque todavía Europa no reacciona, se prevé que la situación podría empeorarse. África, por alguna razón, ha quedado fuera en toda esta difícil prueba de la pandemia, fuera en el sentido de que no se reportan altísimos contagios ni ninguna cuarentena para este año. Y por supuesto también es interesante que los países árabes, sobre todo estos países riquísimos árabes, no se menciona ni siquiera nada entre sus pueblos el tema de la pandemia. De esta manera, es un poco riesgoso decir que realmente estamos en la gran tribulación, cuando solo ciertos sectores son los que están pagando el precio y el resto del mundo, en este caso Europa y todo lo demás, siguen en su total desenfreno. Sin embargo, hemos reiterado una y otra vez que los grandes escritores, teólogos, hablaron que era muy probable que la iglesia iba a ver una pretribulación, tomándose las palabras de Jesús, que miraríamos el inicio de sufrimiento en todos estos aspectos. Pero para evitar caer en todas esas conjeturas o lo que le llaman algunos sensacionalismo para atraer multitudes de personas a sus redes, ese no debe de ser nuestro interés, sino nuestro interés en compartir de una forma responsable la bendita y gloriosa palabra del Señor. Sin embargo, este día quiero compartir con ustedes esta palabra, esta profecía impresionante que dio el profeta Zacarías, y que en mi libro Israel al filo de la profecía, en el capítulo 11, hago un análisis ya profundo sobre el cumplimiento de esta profecía del profeta Zacarías. Pero algunos dicen que gran parte de esa dos terceras partes, como dice, volvamos a leer el pasaje, porque vale la pena. Y si acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que 2/3 serán exterminados. Algunos opinan que esto en gran parte tuvo su cumplimiento en la catástrofe que llevó a cabo Adolfo Hitler, donde diezmó prácticamente 2/3 parte de la existencia del pueblo de Israel, cuando asesinó a 6 millones del pueblo de Israel. De esa, una tercera parte es lo que se considera como los que fundaron el nuevo Estado de Israel. Lo que podrían decir que es hoy en día lo que conocemos, esa tercera parte que fue metida en su propia tierra. Algunos pueden hacer sus interpretaciones y decir que desde aquel 14 de mayo de 1948, ya para este momento 72 años, Israel ha sido metido en el corazón del fuego. Primero con las múltiples de guerra con que se enfrentó en esos 70 años con sus vecinos, tanto árabes como islámicos. Ellos en su momento hicieron hasta lo imposible por desaparecer al pueblo de Israel. Definitivamente no lo pudieron hacer. Y finalmente, y después de 71 años de eso, y más bien después al cumplir 70 años, de momento los vientos de paz de sus enemigos o vientos de acercamiento de sus archienemigos empiezan a acercarse al pueblo de Israel, y el fenómeno o el monstruo de la guerra empieza a alargarse un poco del pueblo de Israel. Como con el surgimiento de un líder, el famoso líder posiblemente mencionado, y como va a salir en nuestro próximo libro, Anticristo, por Daniel, ese personaje de rostro fiero, ese anciano de rostro fiero, se levanta un líder mundial al frente de la primer potencia del mundo en el 2017, a solamente un año y resto de que Israel cumpliera 70 años. Desde aquel momento, él puso su mirada hacia la tierra de Israel, tal como lo dice Daniel, y vio hacia la tierra gloriosa. Puso su mirada a la tierra de Israel, y en aquel momento empezó a dar mensajes de esperanza hacia el fin de ese conflicto. Y por supuesto, eso comenzó con creces, ya que
la segunda persona más poderosa o más cercana al presidente Donald Trump es nada menos y nada más que su propio yerno. Su yerno es un joven que tiene extraordinario, desde el 2008, extraordinario acercamiento con el mundo árabe, e inclusive la impresionante torre de este joven, y que tiene la numeración 666, fue efectivamente cofinanciada por uno de estos gobiernos que acaba de firmar estos pasos de paz por $2.000 millones. Lo que indica que ese joven tiene un extraordinario acercamiento comercial y de amistad con los magnates, con los duques, los reyes, los magnates del mundo árabe. De manera que cuando el presidente Donald Trump mira hacia la tierra gloriosa, como dice la profecía, sabía él que detrás de él, como dicen, detrás del trono tenía a su yerno, que haría realidad las intenciones de aquel acercamiento hacia el pueblo de Israel. Y así sucedió. Comenzaron aquellas negociaciones que en el 2019 comenzaron a dar los primeros frutos de ese acercamiento. Cuando en febrero del año pasado varios reyes simultáneos de estos países Emiratos Árabes sobrevolaron, así, varios jaques sobrevolaron por primera vez en 70 años en sus aviones sobre el territorio de Israel, escoltado en beneplácito de la Fuerza Aérea Israelí. Aquello mostraba que un acercamiento sin precedentes se estaba acercando. Y a partir de aquel momento histórico, cuando el presidente declara a Jerusalén como la capital indivisible, esto, aunque Israel siempre lo había hecho, no así las naciones se negaban a reconocer a Jerusalén como la capital indivisible del pueblo judío. Tenía que ser el líder de la primer potencia del mundo para que tuviese peso. Y es cuando el presidente Donald Trump entra a la historia y reconoce a Jerusalén como la capital indivisible del pueblo de Israel. Y prueba de ello es que el propio 14 de mayo, exactamente cuando Israel va a cumplir 70 años, traslada o inaugura su embajada, la embajada de los Estados Unidos, permanentemente en Jerusalén. A partir de ese momento, los pasos gigantes empezaron a darse. Y es así que este 28 del 2020, 28 de enero, el presidente presenta un contundente, y desde el momento en que lo presentó, se vislumbraba un total o futuro éxito sin precedente. Ese pacto que no lo habían podido lograr los otros presidentes norteamericanos. ¿Por qué digo eso? Lo he comentado múltiples veces en el libro. Lo interesante es que ese 28, si bien es cierto, el único pueblo que lo aceptó incondicionalmente la presentación del pacto fue Israel, no estuvo presente ningún país árabe. Pero tampoco no hubo ninguna protesta ni rechazo de ninguno de los países árabes ese 28 de enero. Lo que presagiaba pasos exitosos rumbo hacia ese futuro pacto final que se terminará, y que, como dije en el programa pasado, ese pacto deberá de finalizar cuando dos pueblos que van a ser protagonistas, acuérdense de su servidor, que esos dos pueblos todavía están ahí. Uno está resentido y, por supuesto, de acuerdo a la agenda que se está llevando, y así tiene que ser el último en que finalmente, a regañadiento y de rodillas, tendrá que firmar ese pacto. Pero entre todos los que han dado y los 5 que ya se anuncian en este momento, entre los cuales puede ser Kuwait próximamente, algunos se mencionan Argelia y otros países árabes, algunos están pensando si a lo mejor entre esos 5 está el grande que todavía no se asoma, o no se dice, o no se ha manifestado. Pero todos saben que si ese grandote
que es la finalidad del presidente Erdogan y que tiene extraordinarias relaciones con ellos. En el momento que se dé con ese grandote, entonces solo quedará el último, porque a partir de ese grande, todos los demás árabes firmarán ya. Y finalmente, podrían cumplirse las palabras impresionantes que dijo el presidente Donald Trump el 28. Dentro de 3 años, los palestinos vendrán de rodillas a pedirme que firmemos ese pacto. A cómo se vislumbra, cómo se perfila el futuro cercano, eso parece factible. Pero mientras todo esto se está dando, déjeme volver a leer el pasaje. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que 2/3 serán exterminados y se perderán, mas el otro tercio quedará en ella. A este tercio se le meterá en el fuego. Algunos dicen, eso significa para el periodo kurdo de la gran tribulación, previo y gran tribulación. Lo fundiré como se funde la plata, lo probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo lo oiré. Yo diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Este día, miércoles 23, la noticia que se está dando en toda parte del mundo es la situación difícil y delicadísima que está viviendo Israel en medio de esta pandemia. He hecho algunas llamadas con contactos con amigos preciosos allá en Israel esta mañana. Hemos hablado. Y la situación en que está es la noticia en este momento en todo el mundo. Es la difícil situación de esta pandemia dentro del pueblo de Israel. En este momento, cuando entró este día 23 en récord de contagio, y donde el primer ministro está anunciando, o los expertos más bien de salud están anunciando, que los hospitales en Israel están colapsando, que la inmensa mayoría de esos hospitales ya en este momento no tienen espacio. Ante todo esto, Israel está metido en una situación dificilísima, donde el primer ministro que está en el mero centro del fuego, este año ha sido el año más difícil para este primer ministro, que se ha enfrentado a 3 elecciones consecutivas en menos de 2 años, en el cual milagrosamente se ha sobreponido, pero que en este momento está en encrucijada, el momento más difícil, porque está frente a un pueblo que empezó en los últimos 3 meses a ser gigantesca y las sigue haciendo gigantescas manifestaciones en medio de esta fuertísima pandemia. En estas gigantescas manifestaciones donde se pide públicamente que renuncie el primer ministro, contra viento y marea, y contra estas gigantescas manifestaciones, Benjamín Netanyahu, ese primer ministro que lleva 25 años en el fuego de la arena política de Israel, ese hombre a quien se le identifica como mesiánico. ¿Por qué mesiánico? Porque él públicamente acepta que él también espera al Mesías. Y es sin lugar a duda el hombre que más, el político que más de relevancia mundial, que más apoya al movimiento ultrarreligioso o religioso, que a grito partido suplica la aparición de ese Mesías a quien ellos están esperando. Entre ese grupo, que es el que ha respaldado al primer ministro por los últimos 25 años, están en este momento, en esta misma semana, en que apenas acaba de pasar la celebración de Año Nuevo, y que para este 28 se inicia el grandísimo día del Yom Kippur, o el Día del Perdón, y que el 2 de octubre inicia la última fiesta de este año, o la penúltima, porque la última definitivamente es la fiesta de las luces, la famosa fiesta del Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, que va a ser la otra semana también, comenzando la noche del 2 de octubre. ¿Cómo está la situación en este momento? Delicadísima. En este momento el pueblo de Israel está completamente dividido.
Hablaba con mis amigos esta mañana que llamé a Jerusalén. Ellos me decían, tenemos un problema grandísimo. Uno, los religiosos, todos los religiosos, que es grandísima el porcentaje del pueblo de Israel, todos los religiosos que en la primer cuarentena de marzo, abril a mayo, como corderito obedecieron fielmente las directrices del primer ministro y de las autoridades de Israel, y podríamos decir de las autoridades del nuevo orden mundial, para someterse a una cuarentena. Eso significó haber cerrado de una forma histórica para el pueblo de Israel su sinagoga, el haber prohibido asistir más de 10 personas al Muro de los Lamentos, aunque sí se mantuvo la ley de las 24 horas, o sea, durante 24 horas 10 personas permaneciendo en el Muro de los Lamentos para orar por la paz de Jerusalén. Pero las sinagogas fueron cerradas, no se les permitió por 3 meses. Lo aceptaron. Como corderito, aceptaron meterse en esa cuarentena. Pero después de 3 meses, estos religiosos, me decían mis amigos esta mañana, definitivamente han tomado la decisión de desafiar y decir públicamente, y lo están mostrando en público, que no se van a someter no más a un cierre de su sinagoga, que no lo van a hacer. Y en este momento Israel se ha metido en la mismísima prueba de fuego. El contagio está siendo de una forma desproporcionada en estos momentos, grandísima, fuerte, ante los religiosos y otra comunidad que se ha unido, no necesariamente unidos con ellos, pero que también se niega total y rotundamente a sujetarse a una nueva cuarentena. Ellos son los árabes. Los religiosos, que ya abiertamente lo están manifestando, no van a sujetarse. Y este martes, que es la costumbre judía, recuerde que para ellos la boda, tal como lo dice Jesús, las bodas más importantes son los días martes. Este martes, masivas bodas en Israel, con motivo de haber pasado ya los días del año nuevo. Es el momento de comenzar el año, según ellos, con nuevas bodas, las bodas de sus hijos o de los novios, ya para comenzar ese año con el pie derecho. Esas masivas bodas que se han llevado a cabo en esta semana en Israel, con masivas manifestaciones de gente religiosa, desafiando total y absolutamente todas las directrices de distanciamiento. Eso es lo que están reaccionando las autoridades, diciendo que ese es parte del récord que se está dando este 23 de sumos contagios. Pero también la comunidad árabe, que también se niega, la comunidad árabe israelí, se niega rotundamente a someterse a otra cuarentena, y en abierto desafío se están lanzando a la calle. Y hay un tercer grupo, qué interesante, aunque no lo voy a tocar en profundidad, es solamente un piquetito de lo que estoy hablando. No estoy tocándolo en profundidad para los detractores, entienden. Lo tengo todo ya en profundidad del tema en el libro de Israel al filo de la profecía, en el capítulo 11. Pero que sí vale la pena analizar es el momento trascendental y profético que estamos viviendo. Aparte de esos dos grupos religiosos, el de los musulmanes israelíes y el de los religiosos israelíes, que se niegan rotundamente y que dicen que no van a estar dispuestos, sobre todo los religiosos judíos, no van a estar dispuestos a volver a cerrar su sinagoga. Y mucho menos ahora que se acerca el Yom Kippur, y el otro problema va a ser la fiesta de Sukkot. ¿Qué va a pasar en todo este momento? Este día miércoles tiene récord de contagio Israel. El tercer grupo, que desde este 22 está haciendo gigantescas manifestaciones, es decir, la noche de este martes que pasó, es el tercer grupo, la multitud de judíos seculares, esos que no les interesa tanto la vida religiosa. Ese grupo gigantesco, esa gran cantidad,
que representa las 2/3 partes del mundo religioso. Ellos que se consideran como los liberales, inclusive hasta los que apoyan el mismo movimiento gay en Israel. Este movimiento liberal, y que como ya dije representan las 2/3 partes más, porque los religiosos en Israel representan la 1/3 parte en ese momento. Esas 2/3 partes están en gigantescas manifestaciones. Las han arreciado en estos días de fiesta, pidiendo la renuncia del primer ministro Benjamín Netanyahu. La pregunta es entonces, ¿estaremos viendo ya los pasos gigantes rumbo hacia la gran tribulación? Ineludiblemente, de todos los presagios que se están dando en muchos murales de las redes sociales acerca de la fiesta de los tabernáculos de Sukkot y de las supuestas cálculos que han sacado, hay que tener cuidado con todo eso. En cuanto a que muchos piensan que podría ser el arrebatamiento de la iglesia. Aunque no descartamos el arrebatamiento de la iglesia, debemos de saber que estamos en ese proceso. Es decir, puede ser esta misma noche, puede ser en plena fiesta de Sukkot, como también puede ser en cualquier momento. Específicamente, las palabras de Jesús fueron claras, del día y de la hora. ¿Qué quiere decir? No estén buscando fecha específica, que será una fiesta de Israel o todo. Él dejó claro, dejó fuera todo eso. Él dijo, el día y la hora nadie lo va a saber. Pero sí, ustedes mirarán las señales. No cabe duda que estamos siendo testigos de grandes acontecimientos y de grandes señales. Israel está a prueba de fuego en este momento, sin precedentes. Lo que está pasando en Israel es un presagio de lo que se aproxima, e inclusive de las tenebrosas predicciones para los Estados Unidos de América, que este martes 22 se llegó a los 200.000 muertos. Y los presagios desalentadores es que para enero podrían ser 400.000, es decir, 200.000 más. Si en este momento hay llanto, hay luto, hay sentimientos encontrados aquí mismo en los Estados Unidos de América, estos son los siguientes meses. Es como que si vamos a estar en el mismísimo fuego de la gran tribulación. Podría ser entonces, como algunos están esperando en Sukkot, el arrebatamiento de la iglesia, o cuando se firme totalmente, definitivamente ese pacto, ¿podremos verlo en la iglesia? No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Pero lo que sí les puedo decir es que ante todas estas cosas Jesús dijo, erguíos y levanten vuestra cabeza, porque vuestra redención está cercana. Iglesia, el desafío que están haciendo nuestros religiosos en Israel de no volver a cerrar sus templos es grandísimo. La pregunta es, ¿los escuchará Jehová? Y la otra pregunta son para ustedes los evangélicos, ustedes los pastores, en especial los que todavía se niegan a abrir sus templos. Mientras aquellos están peleando y desafiando, ustedes seguirán peleando para que sus templos sigan cerrados. ¿Quién de los dos tendrá la respuesta? Recuerde una cosa, nuestro Dios es Dios todopoderoso, es nuestro sanador. Y los que confían en Jehová serán como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Se los dejo a ustedes. Solo decirles, por favor, humillen su corazón, no para pelear en las redes sociales, sino para hacer un alto y para prepararlo en Cristo Jesús. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga, grande y poderosamente.